Muchas gracias. Bueno, a ver, hablamos un poquito de transporte, ¿les parece? Que es, creo yo, la pregunta en este mismo momento, ¿no? ¿Cómo se va a afectar el transporte? Que es un punto, creo yo, neurálgico en cualquier economía. Bueno, está claro, digo que todavía hay muchas dudas. ¿Qué va a pasar con las aplicaciones? ¿Va a haber controles? ¿Va a haber retenes? Parece que sí, que definitivamente va a haber retenes. Sobre todo esto, más temprano, algunas cuestiones, ¿no? Por supuesto, otras vamos a consultarlas ahora. Hablaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Concretamente en el AMBA, solo podrán usar transporte público de pasajeros, trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Estas medidas de cuidado son indispensables para bajar la transmisión. Estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril y durarán hasta el 30 de abril venidero. El Gobierno Nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas. Estamos en una pandemia. El mundo global está afectado por ella. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Nada me importa más que la salud de nuestra gente. Bueno, ahora vamos a estar indagando sobre cómo se va a instrumentar las restricciones del transporte. Hay otra cuestión también importante que tiene que ver con los vuelos. En principio había trascendido durante la jornada que se iba a prohibir lo que eran los vuelos emisivos, los vuelos al exterior. Usted sabe que en rigor ya se ralentizaron los vuelos que se hacen todos los días al número de 4, es decir, hay 4 vuelos permitidos. Fuentes importantes de la presidencia, después de que se hizo esta especie de anuncio, y que no fue pronunciado por el presidente, sino que vino por otro lado, lo que era la versión, lo que nos dijeron es que eventualmente, a partir de mañana, va a haber un cronograma muy pautado, muy marcado de cuáles son los vuelos que se van a sostener y cuáles son los vuelos que se van a dar de baja. Es decir, que mañana mismo el gobierno va a empezar a presentar hacia adelante, en los próximos días, bueno, cómo se va a instrumentar esto. Me parece que es importante. Bueno, vamos a tomar contacto con el ministro de Transporte, con Mario Meoni, que ya está en comunicación con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes. Bueno, lo mismo decimos, aparte una jornada realmente donde necesitamos encontrar respuesta para muchas preguntas, algunas son de carácter existencial y no las vamos a hablar esta noche, las hablaremos en otro recalculando, probablemente, pero sí me parece relevante despejar las dudas en torno a lo que son las medidas, ¿no? Las que vienen a partir del día viernes. Primero un concepto general, ¿no? Sobre cuál ha sido la filosofía con la cual el gobierno pensó ese set que se presentó en el día de hoy. Bueno, la filosofía que ha tomado el presidente Fernández desde el primer día que tuvimos la pandemia en la Argentina, que es básicamente preservar las vidas, preservar la salud, y en ese concepto, y entendiendo hoy que tenemos un esquema de vacunación en avance sostenido y que naturalmente esperamos que en las próximas 3 semanas se consolide ya por las vacunas recibidas y por las que vamos a recibir, y nos permita básicamente durante este lapso poder vacunar a las personas de más riesgo, es que se tomaron estas decisiones de marcar claramente la restricción en algunos casos y en algunas localidades, en algunas regiones, para poder permitir que el proceso de vacunación avance y evitar la letalidad y evitar, obviamente, el no poder tratar a personas porque colapse el sistema sanitario. Básicamente es lo mismo, es cuidar la vida, cuidar la salud de las personas, obviamente en esta nueva etapa teniendo en cuenta una nueva ola, como se preveía que podía suceder, lamentablemente está sucediendo, y permitiendo en este lapso vacunar la mayor cantidad de personas en riesgo, como decía. Obviamente que el objetivo es vacunar los mayores de 70, aquellas personas que tienen movilidad previa y que pueden obviamente estar en riesgo. Ese es el objeto de estas medidas restrictivas durante 3 semanas. Bueno, yo tengo muchas preguntas de muchísimas personas. La verdad que voy a hacer preguntas genéricas, pero empecemos por la primera, que es cómo se va a afectar el transporte, ¿no? Recién lo escuchábamos al presidente que decía, bueno, solo van a poder utilizar el transporte público los trabajadores considerados esenciales y aquellos que pertenecen al ámbito educativo, y aparte aquellas personas que están autorizadas expresamente.
Sí, claramente. Digamos, en realidad el transporte nunca se modificó quiénes podían habilitar, quiénes podían incorporarse o no. Es decir, la única incorporación que hubo en el último tiempo, después de los primeros habilitados que hubo, que fueron alrededor de 40 actividades esenciales, fueron los docentes y los alumnos y estudiantes, obviamente, cuando empezó el ciclo lectivo, que sí pueden utilizar el transporte público, aunque no sean esenciales. Es decir, solamente pueden utilizar el transporte público a los efectos de ir a la escuela, no fuera del horario escolar, digamos. Eso es básicamente lo que venía sucediendo. Mayoritariamente la gente viene cumpliendo, la cantidad de personas que utilizan el transporte público son en su mayoría esenciales. Nosotros tenemos habitualmente el cruce de datos entre la base de certificados únicos habilitantes y el uso de la tarjeta SUBE, y un porcentaje muy importante de esas personas son efectivamente trabajadores esenciales. Obviamente que en los últimos 90 días, tal vez un poquito más, y entendiendo que había bajado la cantidad de contagios y que quien usa el transporte público es básicamente alguien que lo necesita porque es un trabajador, se había relajado esos controles, entendiendo que no teníamos una situación de riesgo sanitario. Hoy vuelve a existir una situación de riesgo sanitario más crítica, y a ese efecto, y para permitir vacunar, como lo dije hace un instante, que es lo que obviamente pretende el presidente y la ministra de Salud, es que se vuelve a hacer una política de control más severo respecto de que usen el transporte público solamente los esenciales, y eso lo vamos a hacer obviamente con las fuerzas policiales de las jurisdicciones correspondientes, es decir, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, y con las fuerzas federales. Y obviamente en el caso de ferrocarriles, con el personal de seguridad y de control de ferrocarriles argentinos. Es decir, ministro, que, en principio no cambia quiénes están habilitados para acceder al transporte público, por lo menos si uno mira en las personas que estaban habilitadas, ¿no? No aquellas que obviamente, como usted dice, en los últimos 90 días, bueno, hubo como cierto relajamiento. Pero al mismo tiempo lo que usted dice es, va a haber controles ahora. Es decir, eso sí se diferencia con respecto a lo que teníamos. Sí, efectivamente. Es decir, obviamente que hay algunos lugares de punto de concentración de mayor cantidad de pasajeros habitualmente. Es decir, la tarjeta SUBE nos permite identificar cuáles son los puntos de mayor concentración en la toma de los distintos servicios públicos, básicamente en trenes y en colectivos en algunos lugares del Gran Buenos Aires, y en el área metropolitana, y en el área de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente en Retiro, Constitución y 11. Obviamente que allí vamos a estar controlando de manera más presencial. Teníamos un control, naturalmente, reitero, veníamos haciendo un entrecruzamiento de cantidad de utilización de personas esenciales y no esenciales. Ese porcentaje era del orden del 70 al 30%, seguramente que con los controles bajará un poco esa cantidad de personas, pero de todas maneras entendemos que va a ser todavía importante la cantidad de pasajeros que vamos a tener cada día, ¿no? ¿Qué pasa con la tarjeta SUBE? Es decir, la tarjeta SUBE le permite a uno acceder a la red de transporte público, pero al mismo tiempo les permite a ustedes monitorear quiénes son los que lo están utilizando. Digo, ¿ustedes van a estar monitoreando esto? Sí, lo hacemos. Lo que no vamos a hacer es lo que en algún momento se planteó y se aplicó, que es el bloqueo de tarjeta SUBE de aquellas personas que lo utilizan en algún momento, porque la verdad que la incidencia fue muy baja cuando hicimos ese control de personas que usaran la tarjeta SUBE no siendo esenciales y por más de 2 días consecutivos, que era lo que establecía en ese momento la normativa. Esa normativa hoy no está vigente, no la vamos a aplicar. Sí vamos a seguir haciendo el control de la relación esta de usuarios SUBE con, obviamente, certificado único habilitante, para poder tener un monitoreo general y ver si efectivamente los controles tienen el efecto que deseamos, que es que solamente los esenciales estén usando el transporte público. Ministro, ¿qué pasa con los turnos? Usted recuerda que para viajar en tren, por ejemplo, se había habilitado todo un sistema de turnos. Digo, ¿ustedes están pensando, yo no sé si eso está vigente o si están pensando en implementarlo? ¿Está vigente? No, está vigente y naturalmente que lo que tenemos es un sistema de controles. También vamos a profundizar los controles respecto de que las personas que accedan tengan hecha la reserva de tu tren, tanto en el horario de pico de la mañana en el ingreso hacia la Ciudad de Buenos Aires y a la tardecita en el egreso de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que también vamos a estar aplicándolo. Eso ya está vigente en todas las líneas de trenes del área metropolitana de Buenos Aires, así que lo vamos a seguir aplicando y obviamente haciendo los controles de la misma manera que con los certificados esenciales. Es decir, va a tener que tener el certificado esencial de trabajador y la reserva de tu tren, en este caso ambos habilitaciones. No solamente alcanza con ser esencial, como en el caso de los micros, sino que también van a tener que tener en el horario pico la reserva de tren.
Bien, eso es importante, porque teníamos muchas consultas con respecto a ese tema. Va a haber que tener la reserva y además usted decía el certificado que te habilita. Ese certificado, ¿de dónde uno lo tiene que mostrar? Teníamos una aplicación que era la aplicación Cuidar. ¿Va a haber que utilizarla nuevamente? Sí, es la certificación. De hecho, es el mismo certificado, no es que hay que validarlo, aquel que lo tenía sacado sigue teniendo vigencia ese certificado, sigue estando habilitado en la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el certificado único habilitante es el mismo certificado, la gente obviamente lo puede utilizar a través de la aplicación de la página celular o la impresión en papel, pero va a ser el requisito que se le va a solicitar a la hora de poder acceder al transporte público de pasajeros. ¿Qué pasa con los vuelos, ¿no? Con lo que es el transporte aéreo? No sé si tienen tomado algún tipo de definición. Hoy había trascendido más temprano, yo lo contaba recién, ¿no? Una limitación adicional con respecto a los vuelos. Después desde Presidencia dijeron, bueno, pero no hay tal limitación, sino que lo que va a pasar es, vamos a mirarlo más de cerca y vamos a organizarlo un poco con más detalle. Digo, ¿qué es lo que va a suceder? No, bueno, hay dos cuestiones. Digamos, los vuelos domésticos siguen sin ningún tipo de alteración, es decir, los vuelos de cabotaje, los que unen las distintas provincias argentinas con la Ciudad de Buenos Aires y con otras provincias, esos siguen funcionando de manera regular, es decir, con el cronograma que están habilitado hoy, que es un cronograma reducido respecto de lo que era prepandemia. En el caso de los vuelos internacionales, lo que estamos haciendo es administrando la cantidad de frecuencias para tener conectividad con todo el mundo, pero básicamente tratando de restringir la cantidad de personas que acceden al país, con el objetivo también de, obviamente, poder tener el control diario de cada uno de los pasajeros, de cada uno de los argentinos que ingresan al país, se le puede hacer el testeo que corresponde y se le puede hacer el seguimiento de la cuarentena posterior. Por eso es, básicamente, más allá de la cantidad de vuelos que fluctúa entre 7 u 8, y probablemente se reduzca esa cantidad en la semana siguiente. Básicamente lo que tratamos de mantener es la cantidad de personas que no supere las 1.500 personas días de control. Hasta aquí ya llevamos más de 10 días de aplicación de esta medida con controles de una cantidad significativa de pasajeros todos los días, que reitero está en el orden de las 1.500 personas. El nivel de contagio, de positividad de esos controles es del 0,5%, es decir, es bastante bajo, con lo cual nos permite pensar que podemos seguir manteniendo ese flujo de 1.500 personas promedio por día, que es una cantidad fluctuante de vuelos, porque esto tiene que ver con el tipo de envergadura de los aviones. Es decir, no es lo mismo un avión que viene de Paraguay, que tiene tal vez 80, 180 pasajeros, que un avión que viene desde Estados Unidos o de Europa, que tiene alrededor de 300 pasajeros. Entonces, en función de esa cantidad de pasajeros, es cuántos vuelos se van habilitando, tratando de establecer, sí, previsibilidad para los próximos 30 días, de manera tal que aquella persona que se encuentra en el exterior y quiera volver a la Argentina tenga la certeza que va a poder volver. También estamos recomendando a los argentinos que no salgan del país, porque obviamente podemos llegar a tener que tener una restricción mayor en función de si aumenta la cantidad de contagios que vienen del exterior y que nos da esa positividad se modifica, podemos llegar a tomar medidas más restrictivas. Por lo tanto, recomendamos a los argentinos a que permanezcan en el país. Ministro, a ver, dos cosas que usted mencionaba y yo quiero repreguntar. Usted decía recién, bueno, a ver, no tiene que ver con la cantidad de aviones, porque obviamente las plazas cambian en función del tipo de avión, pero sí usted decía unos 1.500 pasajeros por día, eso es por todo concepto que salen y que entran en el país. Que entran al país. Los que salen, nosotros obviamente no tenemos limitación, los que salen es en función de la cantidad de vuelos, también salen mucha menos cantidad de personas, porque obviamente que restringimos también los vuelos de salida, que es naturalmente las propias compañías restringen en función obviamente de una operación comercial. Claro. Al tener limitaciones de salida, baja la cantidad de pasajeros y por lo tanto la oferta disminuye. Ahora, en el ingreso de pasajeros, que es aproximadamente esas 1.500 personas provenientes de todos los destinos que hay conectividad con Argentina, es decir, Estados Unidos, Europa, México, Panamá y los países limítrofes, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, que tienen conectividad aérea y vuelos bastante espaciados de Medio Oriente. ¿Qué pasa con los países donde la Argentina restringió el ingreso de pasajeros? Bueno, estamos haciendo un control muy estricto de esos pasajeros y obviamente se redujo al mínimo la cantidad de vuelos, permitiendo que aquellas personas que estaban en el exterior puedan volver a la Argentina. Lo que se dejó de lado
es la posibilidad de lo que se llamó la repatriación en una primera instancia, es decir, quien sale hoy del país tiene que garantizarse por sí el vuelo de vuelta, es decir, nosotros no lo abona más el Estado, no garantiza más el Estado ese vuelo, ahora tiene que garantizarse el vuelo de las personas. Pero de todas maneras, obviamente, mantenemos frecuencias porque no pretendemos dejar a ningún argentino varado en ninguna parte del mundo y por eso estamos garantizando que haya esa conectividad mínima, pero que le dé previsibilidad a la gente para poder retornar al país. Bueno, con respecto a eso, digamos, una persona que hoy sale, vamos a suponer, para los Estados Unidos, para regresar al país, usted decía, bueno, va a tener un cronograma a partir del día de mañana con 30 días de antelación. Uno va a saber qué vuelo va a llegar a la Argentina, eventualmente qué vuelo va a partir también de la Argentina, pero sobre todo esto, ¿no? ¿Esto es lo que puede cambiar en las próximas horas? Sí, cambia, de hecho está cambiando. Hasta hace muy pocos días la cantidad de frecuencias diarias a Estados Unidos era como mínimo de 3 frecuencias diarias y vamos a pasar a tener un máximo seguramente de 6 frecuencias semanales con Estados Unidos de las distintas compañías. Es decir, estamos restringiendo de manera muy importante la cantidad de vuelos. Por lo tanto, obviamente que esa cantidad de personas que viene particularmente de Estados Unidos, que es un punto que, si bien hay un nivel de vacunación importante, todavía hay un nivel de contagio alto, también es uno de los destinos que más pasajeros provee a la Argentina. Más argentinos viajan a Estados Unidos, más argentinos vienen de Estados Unidos. De hecho, es el principal destino, pero estamos restringiendo al máximo posible la cantidad de vuelos, permitiendo que vuelvan aquellos que se fueron, pero recomendando y restringiendo también la cantidad de vuelos hacia Estados Unidos para que esa reducción paulatina que vamos teniendo desde hace ya 3 meses, esto empezó en enero, empezamos a reducir frecuencias con Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Irlanda ya hace varios meses. Esa reducción ha venido dándose de manera paulatina, pero de todas maneras todavía hay una cantidad de argentinos en el exterior importante, sobre todo en Estados Unidos. Ministro, lo saco de este tema y lo llevo a la frontera solamente para hacerle la última pregunta. Hay una política que tiene adelante Chile que es, bueno, por ejemplo, el caso del ingreso de mercancías a través de lo que son los camiones, donde se le hace un test PCR a la persona que conduce el camión. La Argentina no lo tiene. ¿Está previsto en las fronteras algún tipo de medida adicional? Sí, estamos trabajando en una decisión administrativa, ya no es parte del DNU, sino que es parte de una decisión administrativa, es decir, una medida posterior a que tengamos la solicitud de PCR a todos los transportistas limítrofes de los países limítrofes que pasan por Argentina, brasileños, uruguayos, paraguayos, bolivianos y chilenos. Le vamos a exigir también que tengan un test de PCR de 72 horas de antelación para ingresar al país. Y en el caso de los transportistas argentinos, probablemente hagamos de la misma manera que aquellos que ingresan al país por Ezeiza, prueba de antígenos, ya no en la frontera, sino en el lugar de residencia cuando llegan a su destino final dentro de la Argentina. Bien, bueno, importantísimo, ¿no? Esto que todavía no ha sido anunciado y en lo cual ustedes están trabajando. Ministro, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. La verdad que ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, se termina...